Mi tía acabó con mi mamá usando agua bendita. Hola, me cuesta contarte esto, pero tomé fuerzas para escribirte. Mi mamá había empezado con una molestia en una de sus piernas. Un síntoma que no nos tenía preocupados, pero sí le sentíamos quejarse. Fue ahí cuando mi tía aprovechó la oportunidad. Un martes tipo 17:30 de la tarde, apareció en casa con una botella. Nos dijo que era agua bendita que traía especialmente para mamá. Con una insistencia que en ese momento nos pareció puro cariño, se le entregó a mi mamá y le dio una instrucción precisa. Tenés que frotarte la pierna con esto todos los días, vas a ver cómo te vas a curar. Mi mamá, buscando alivio para esa molestia y confiando ciegamente en su hermana, empezó a hacerlo. Todas las tardes se aplicaba el líquido. Una madrugada, exactamente a las 3:30, el dolor en la pierna de mi mamá, ese que ella trataba de calmar con la supuesta agua bendita de mi tía, se volvió insoportable. Empezó a gritar con una desesperación que nunca antes la habíamos escuchado. Ya no eran quejas, era un grito de agonía. Mi papá, desesperado, la cargó y la llevó de urgencia al hospital. Después de horas de incertidumbre, caminando los pasillos fríos en medio del silencio del hospital, mi papá salió. Su cara lo decía todo antes de hablar. Con los ojos cargados de una tristeza profunda, nos dio la noticia que nos partió el alma. Mamá tenía cáncer avanzado. Pasaron solo 3 días y le dieron el alta a mi mamá. Estábamos en su habitación intentando buscar un poco de paz mirando una película juntos, cuando el ambiente cambió de golpe. De la nada, en la cortina de la ventana, vimos algo que nos asustó mucho. Un bicho extraño, una criatura que nos observaba con unos ojos rojos brillantes que parecían fuego. Empezamos a llorar y a gritar desesperada junto a mi mamá. En medio del caos, ella logró llamar a una vecina, una señora del barrio que siempre oraba por todos y tenía mucha fe. Cuando la mujer entró a la habitación, se quedó pasmada. No era nuestra imaginación. La criatura seguía ahí, aferrada a la cortina. Sin perder tiempo, empezamos a orar con todas nuestras fuerzas. Y tuvimos que tomar una decisión drástica. Quemamos la cortina por completo, para erradicar lo que sea que se había manifestado ahí. Solo después de que el fuego consumió la tela, esa presencia desapareció y no volvió a mostrarse más. Pero el mensaje estaba claro. La oscuridad ya se había instalado en nuestra casa. Desde aquel episodio, con la criatura en la ventana, algo se quebró definitivamente dentro de mamá. Su personalidad dio un giro de 180 grados y el cambio fue aterrador. De repente empezó a levantar un muro entre nosotros. Ya no quería que nos acercáramos, nos rechazaba físicamente y su mirada se volvía esquiva, cargada de una hostilidad que no le pertenecía. Lo más doloroso fue ver cómo reaccionaba ante la fe. Ella, que siempre había creído, empezó a rechazar cualquier intento de consuelo espiritual. No quería que le leyéramos la Biblia, no quería que le predicáramos, ni que mencionáramos nada que tuviera que ver con Dios. Era como si algo dentro de ella se violentara al escuchar la palabra, obligándola a alejarse de lo único que podía darle paz. Fue en ese proceso de aislamiento donde empezaron los comportamientos más perturbadores, los aullidos y ese deseo de lastimarse a sí misma, como si estuviera atrapada en una lucha interna con una fuerza que ya no podíamos controlar. Un día, la desesperación nos llevó a buscar respuestas en otro lado. Fui con mi abuela a ver un curandero. No nos conocía, pero apenas nos vio, soltó una verdad que me sorprendió, y es acá donde creo que estas cosas existen. A su hija le están trabajando con sana muerte y es una de sus propias hermanas. Sin dudarlo, los dio el nombre de la hermana de mi mamá, mi propia tía. A pesar del impacto y del dolor de la traición, decidimos, como mi abuela, no hacer nada. No queríamos entrar en ese juego de odio. El tiempo siguió su curso inevitable. Un día común y corriente, estábamos todos reunidos en mi casa. Mi mamá ya estaba en sus últimos días y todos lo sentíamos en el aire. La visita se fue yendo, cayó la noche y el silencio se hizo dueño de la casa. Solo quedábamos nosotros, mi mamá, mis hermanos y yo, acompañándola en esa espera que nadie quiere enfrentar. Mi papá no estaba en la casa. En un intento por cuidarla y ayudarla, quise bañarla, pero en ese momento ocurrió algo que nunca voy a olvidar. Ella me agarró de los brazos con una fuerza que no era suya. Me clavó la mirada, pero ya no era ella. Sus ojos transmitían algo oscuro, algo que parecía más un demonio que mi propia madre. Me largué a llorar del miedo y de la impotencia,
y doy gracias a Dios que justo en ese instante llegó mi papá para ayudarme. Desde ese día el trauma fue tan grande que nunca más pude volver a ayudarla a bañarse a mamá. A partir de entonces empezaron a pasar cosas inexplicables en nuestra casa. Aparecieron objetos de la nada y las noches se volvieron un tormento. Los ruidos no nos dejaban dormir y el ambiente era insoportable. Incluso llegamos a ver una criatura, un bicho que tenía una apariencia demoníaca, pero no se parecía al otro que habíamos visto anteriormente en la cortina. Sentíamos que la advertencia del curandero sobre la muerte y la traición de mi tía se estaba manifestando con toda su fuerza entre esas paredes. La desesperación parecía haberla tomado por completo. En sus momentos de mayor crisis, una mañana fui a verla y se había afeitado la cabeza completamente y las cejas con una navaja. Ella misma trataba de autolesionarse, como si estuviera luchando contra algo interno que no la dejaba en paz. Verla en ese estado, queriendo hacerse daño y actuando de esa manera tan ajena, era una tortura para nosotros todos los días. Ya no solo eran los ruidos en la casa o el bicho que veíamos en las sombras, era ver cómo ella se consumía entre la enfermedad y algo oscuro que la hostigaba día y noche. La noche en que mi mamá dejó este mundo no fue una partida en paz. Se fue con una expresión de sufrimiento absoluto, con una mirada desencajada y mordiéndose, como si estuviera luchando su última batalla con ese tormento que la perseguía. En el velorio ocurrió lo que el curandero nos había advertido. Mi tía apareció mostrándose destrozada y preocupada, pero nosotros sabíamos que todo era una actuación. Según lo que nos había dicho, ella tenía que estar presente para retirar la maldad que le había hecho a mi mamá. No por arrepentimiento, sino por miedo para que ese mismo mal no se le volviera en su contra. Mientras la velábamos, el horror se hizo presente una vez más. Una sombra oscura apareció en el lugar, una presencia que varios pudimos sentir y que marchaba al final de ese trabajo oscuro. Lo más triste de todo es que nos enteramos de que había usado supuesta agua bendita para hacer el daño disfrazado de la maldad con algo sagrado. Hoy en día mi tía sigue entregada a la muerte, haciendo daño a otros. Desde ese día dejamos de dudar. Creemos en la maldad y en la brujería, porque vimos cómo destruyó a mi mamá desde adentro. Espero que puedas contar mi historia y tengo más episodios, pero si no la voy a hacer muy larga.